Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo una enseñanza que tiene por nombre Esperanza y Fe. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te pedimos que seas tú guiándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13, dice así: Velad, estar firmes en la fe, pórtense varonilmente y esforzados. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos velar para que estemos firmes en la fe, ¿cierto? Porque sabemos que la fe es probada, sabemos que la fe es la que nos ha permitido nosotros estar en la gracia, y que por medio de la fe nosotros somos justificados ante Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, y que Él a nosotros nos está aconsejando que para que nosotros estemos firmes en esa fe, nosotros tenemos que estar portándonos varonilmente. La palabra varonil tiene muchos significados, pero en este momento la que más se acerca a la enseñanza es que nos portemos con valor, que tengamos valor para hacer las cosas y que seamos esforzados. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en nuestra fe, en lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo, por nuestra propia cuenta, por decirlo así, consideramos que el Evangelio es difícil. Y eso es algo que lo escuchamos y en medio de nosotros lo pensamos, que ser cristianos es algo muy difícil, que ser cristiano es la lucha, el esfuerzo, que sí es el esfuerzo, pero muchas veces nosotros pensamos que es un esfuerzo en nuestra fuerza y que precisamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos convenzamos, que es por el poder de Dios. Y que realmente el desconocer al Señor Jesucristo, el desconocer a lo que hemos sido llamados, es precisamente el principal motivo del por qué se cree que el Evangelio es algo difícil o que el ser cristiano es ser difícil. Porque la misma escritura nos dice a nosotros que la fe se prueba por medio de aflicciones, que también hay tentaciones y que también hay situaciones, hermano, que no contamos con ellas, porque también la escritura nos ha mostrado que la fe se prueba también por medio de las bendiciones, que han llegado a nuestra vida cosas con las que no contábamos y que estas cosas, que no siempre son duras ni difíciles, sacan a la luz lo oculto, lo que hay en el corazón. Entonces vamos a leer lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 18. Dice así: damos gracias a Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Porque nosotros necesitamos saber a qué fue que nosotros fuimos llamados. Y Él está diciendo a la esperanza, porque como nosotros hemos leído, la fe es muy diferente a la esperanza. En el capítulo 13 de Primera de Corintios 13, verso 13 dice que ahora permanecen estas, y él se refiere pues como a estas virtudes: la esperanza, la fe y el amor, porque esas son unas virtudes que el Hijo de Dios debe tener, porque es muy necesario comprender, hermanos, que a todos los humanos nos pasan las mismas cosas, y que ya lo hemos dicho, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos quien nos ayude, y que por eso nosotros debemos saber y entender que las pruebas en la vida de nosotros son necesarias, porque aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, él nos dice por qué es que nosotros necesitamos las pruebas, hermano, porque a veces hay situaciones que vivimos que son muy difíciles, pero no es porque sea una prueba de Dios, sino que también en ocasiones es por una mala decisión. La palabra nos muestra, Dios nos cuenta que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tuvo muchas pruebas, pero era debido a su dureza de corazón. La escritura dice que el Señor hace que ellos caminen por el desierto porque Él sabía que iban a tener que pelear y sabía que ellos se iban a regresar a Egipto. Entonces Él por eso toma otra ruta. Y que en esas pruebas que tuvieron ellos en el desierto eran por su idolatría, por su rebeldía y por la dureza de corazón.
y que por eso a nuestras vidas también a veces vienen las pruebas. Pero hay unas pruebas, hermano, que son las que producen en nosotros la esperanza. Y que eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay situaciones en la vida de nosotros que vienen del Señor en su soberanía para que nosotros produzcamos la esperanza. Miremos cómo dice acá. Romanos capítulo 5, verso 4 dice, y la paciencia prueba. Voy a leer desde el 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. En otras versiones dice que la esperanza no defrauda porque realmente la esperanza no se prueba y la esperanza a nosotros no nos la dan. La esperanza la produce el Espíritu de todo aquel que tiene el Espíritu Santo mediante la prueba. Mire esta sabiduría del Señor. La prueba, hermano, es el fruto que el Espíritu suyo y mío están produciendo cuando estamos siendo probados en la fe. Es la manera en que Dios decide que se produzca la esperanza. Porque cuando miramos el fruto del Espíritu, ahí no hablan de la esperanza. Y tampoco la esperanza es una medida. Y tampoco es un espíritu en comparación a la fe. Nosotros sabemos que la fe está explicada porque la fe dice la escritura que es un misterio y que la fe, miremos como dice aquí en Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces mire que la esperanza nosotros la necesitamos porque la esperanza, hermanos, es un ancla, digámoslo así, es un gancho que yo voy produciendo por medio de la tribulación un camino, un vínculo entre el reino de los cielos y yo. La esperanza, hermanos, es aquello que nos va a acompañar y nos va a fortalecer en la esperanza del reino de los cielos, hermano. Cuando nosotros producimos la esperanza, principalmente la esperanza es que vamos a estar con Dios. La esperanza es que vamos a vivir con Jesucristo para siempre. La esperanza es que vamos a ser iluminados por la luz de Cristo. La esperanza es que vamos a ver la gloria, vamos a disfrutar la hermosura de la santidad. Esa es la esperanza y la esperanza solo se produce cuando usted y yo estamos en tribulación, porque esa es la sabiduría del Señor. La escritura así lo dice, hermanitos. Por eso podemos llegar a comprender cuando el Señor Jesucristo dice que Él dice que, porque la escritura muestra que el Señor Jesucristo también estuvo en pruebas y que todos los humanos, todos nosotros, el pueblo de Dios, somos probados. Pero hermanos, es necesario que aceptemos que a la gente que no tiene a Dios le pasa lo mismo que a uno y que por eso nosotros no podemos estar pensando que el Evangelio es difícil. Y si lo pensamos es porque no conocemos, como acabamos de leer en Efesios, la esperanza a la que fuimos llamados. Nosotros no conocemos a qué fue lo que nos llamaron. Y por eso la escritura nos deja saber la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo vio el reino de los cielos, a la esperanza a la que fue llamado. Él la vio y por eso él dice que todo lo que él había logrado, sus títulos, el respeto, el honor, todo lo que él tenía, y todo lo que hay aquí en la tierra era como basura, era basura comparado a lo que le esperaba allá arriba y que por eso nosotros nos damos cuenta la valentía y Él es el que nos dice a nosotros, esfuércesen y pórtense varonilmente, porque es que Él fue el que vio a Jesucristo en la gloria y que Él vio la gloria del Señor y que por eso Él nos alienta, porque Él conoce y sabe y nos deja escrito para dónde es que íbamos. Cuando nosotros meditamos en la grandeza del Señor, en su reino, en su poder, en su hermosura, hermano, nosotros realmente siempre estamos y vamos a estar en gratitud, pero no vamos a pensar que el Evangelio es difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el Evangelio es el poder de Dios para salvar el alma.
¿Cuándo es el evangelio difícil? Y es la verdad, hermanos, y esto es para todos, cuando en nosotros hay amor por lo creado, cuando a nosotros nos falta bondad, porque la escritura misma está diciendo, mire como dice acá, ahí mismo en Romanos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos lo dieron a nosotros. Y por ese Espíritu, y esto es un asunto de la fe, mire que no es un asunto de la esperanza, es un asunto de la fe. El creer que el Espíritu Santo me lo dieron y que por él que habita en mí, yo debo ser iluminada, hermanos, que nosotros debemos ser iluminados, pero eso es un asunto de la fe, no es un asunto de la esperanza. Que yo crea que el Espíritu Santo de Dios me lo dieron, que Él habita en mí y que por Él habitar en mí, hermanos, yo soy iluminada, iluminada, ilustrada, guiada por la palabra de Dios. Y que a las personas que se les hace difícil el Evangelio es porque no conocen a lo que fueron llamados, porque la vida tiene su dificultad como tal, como vida, por lo que ya nos han enseñado y lo hemos sabido, porque esta vida a la gente no toda le gusta la fe, a todas las personas no les gusta la integridad, no les gusta la ética, los valores, porque este mundo lo gobierna Satanás, porque la tierra está bajo maldición. Por eso, hermanos, es que esta vida es difícil, pero los caminos en Cristo, los caminos en justicia son como dice la escritura, hermanos, de esfuerzo, de esforzarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no estábamos acostumbrados a poner la otra mejilla, no estábamos acostumbrados a caminar la otra milla. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, al conocer a Dios, Él ofrece todo lo que usted y yo necesitamos para ser más que vencedores. Entonces el asunto de la esperanza es que usted y yo conozcamos más al Señor Jesús y que seamos conscientes de que en medio de las pruebas se está produciendo ese fruto divino, ese fruto maravilloso que solamente es entre usted y Dios, entre yo y Dios, porque solo Dios sabe lo que nos afligen las pruebas, lo que nos sorprenden las situaciones. Y que, como dice el apóstol Pedro, si nosotros en las aflicciones, en las tribulaciones, nos gozamos, alabamos al Señor, nosotros vamos a producir esa esperanza divina, porque hemos sido testigos, o bueno, muchos nos hemos dado cuenta que se cumple la escritura. La escritura dice que la semilla cayó en un corazón que por los afanes de la vida, pues no da fruto. Por los afanes de la vida, por la prueba, dice la escritura, las personas se apartan de los caminos del Señor y es por eso, por la falta de conocimiento de quién es Jesús. Miremos como dice aquí en el libro de Job, capítulo 40. Nosotros hemos leído que en el libro de Job el Señor se enoja con los amigos de él, de Job, porque no hablaron lo correcto de Dios. Eso fue lo que pasó. Él no se aflige porque hablaron mal de Job. Él se enoja porque ellos no hablaron lo correcto. Pero sabemos que hay otro personaje y que ya pues esto ya lo hemos hablado en los devocionales, que es Eliú. Y Eliú habla de una manera en que Dios no lo nombra. Dios no nombra a Eliú porque lo que Eliú habla de Dios, pues podemos pensar que no le incomoda, no le molesta, ¿cierto? Y él acá en el capítulo 40, Dios le está hablando a Job y le dice, 40 verso 10, adórnate ahora de majestad, de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Estas palabras se las está diciendo Dios a Job. Y le está diciendo a Job, vístase de honra, de alteza, de majestad y de gloria, porque así es el Señor, hermanos. Las vestiduras de nuestro Dios, de aquel que nos dio su único Hijo, para que nosotros no nos perdiéramos, ni fuéramos condenados, siempre tiene esa apariencia de honra, de majestad, de gloria, de hermosura, hermanos, y que realmente es a eso a lo que a usted y a mí nos han invitado, a contemplar la perfección, a contemplar la hermosura, a contemplar la alegría, la vida, el mismo poder, hermanos.
que la misma escritura nos ha mostrado a aquellos hombres que vieron la gloria del Señor. Dice la misma palabra que ellos caen desmayados, de rodillas, sin fuerzas. Y hay algo muy maravilloso que dice aquí Eliú en el capítulo 37, verso 37, verso 22. Dice, vamos a leer desde el 21. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viendo la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. ¿No afligirá? Porque, hermanos, la escritura nos dice que nosotros también debemos participar de las aflicciones de Cristo, pero no es que vamos a padecer como el Señor Jesucristo padeció, pero que usted y yo experimentemos, hermanos, el dolor que produce también el pecado, porque muchas veces las pruebas a nosotros nos dejan ver lo avaros, lo maldadosos que somos, lo injustos que somos. Las pruebas permiten que nosotros seamos dados a conocer a nosotros mismos, porque Dios ya nos conoce. Porque así dice la escritura cuando le sucede esa prueba a, qué pena se me olvidó, a bueno, ya ahorita me acuerdo. El Señor a nosotros, el Espíritu Santo me ayuda y me lo recuerda. A nosotros el Señor nos permite saber quiénes somos por medio de las pruebas, para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. Pero aquí nosotros, cuando vemos lo que está diciendo Eliú, nos damos cuenta, hermanos, que a nosotros nos hace falta conocer a Dios para entender que la prueba realmente es una bendición y que nosotros nos deberíamos gozar, porque en medio de la vida que se está llevando, tantos problemas, tantas cosas tan duras, la esperanza no nos va a defraudar. La esperanza nunca la van a probar, y la esperanza nosotros nos une al reino de los cielos, que es lo más importante, hermanos, que la esperanza nos ilumina en el espíritu. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estemos pasando por pruebas y por dificultades, alabemos al Señor, porque todos necesitamos tener esperanza. Muchas personas en el pueblo del Señor no tienen esperanza y por eso no son iluminados, por eso no hablan con palabras sazonadas, por eso no transmiten la esperanza en el reino de los cielos, porque carecen de, hermanos, porque muchas veces la prueba la evitamos, porque nos hacemos duros y nos negamos, no quiero hacer eso, no lo voy a hacer, lo que sea, pero eso no lo hago, y realmente estamos posponiendo algo que, si es la voluntad de Dios, lo vamos a vivir. Y que así sea, porque, hermanos, hay unos asuntos, y lo voy a poner un ejemplo. Ezequías, ya me acordé, gracias a Dios, Ezequías fue probado. Ezequías fue probado con bendición. A él lo probó el Señor y luego le dice, es que yo quería que usted viera cómo era su corazón, porque recordemos que lo visitan después de que él está enfermo y él muestra todas sus riquezas. Viene el profeta Isaías y le dice qué va a pasar. Entonces, lo que yo quiero decir, y vuelvo a tomar las palabras anteriores, que las pruebas nos muestran quiénes somos y que por eso nosotros debemos, hermanos, ser sumisos, porque voy a poner un ejemplo que les iba a decir ahorita. Si una persona tuvo una dolencia hace unos años atrás y se descuida, tuvo una dolencia en una cadera, en la cadera, se descuida, no quiere ir al médico, más bien toma pastillas, cuando va al médico ya tiene una artrosis y lo toma como una prueba del Señor. Hermanos, en la misericordia del Señor, en medio de esa circunstancia difícil, el Señor también se honra la fe de cada uno, a pesar de que no es una prueba que el Señor manda, porque la Escritura también dice que Él pone la llaga, pero que Él también la venda. O sea, es que es la soberanía del Señor, pero que hay cosas que usted y yo hacemos.
que viene a nosotros también como el pueblo de Israel, la prueba. Pero que en esa fe que usted tiene y en esa fe que yo tenga, nosotros vamos a salir en victoria, hermanos. Lo más importante es que nosotros, cuando venga lo que no sabemos qué va a pasar, no reneguemos, hermanos. No nos quejemos ni perdamos la calma. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos el futuro. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros y nosotros sabemos que el Señor lo que más quiere es que usted y yo creamos que Él a nosotros nos ama. Las pruebas son principalmente para que nosotros demostremos que creemos que Él a nosotros nos ama, que Él a nosotros nos ayuda y nos cuida. Porque Dios es muy grande y Él es terrible, temible, hermanos. Él es todopoderoso. Mira, hermanos, lo que dice aquí cuando nosotros estamos mirando el libro de Génesis, en el capítulo 1, porque Dios es grande y poderoso. Y a nosotros nos han llamado principalmente la esperanza que nosotros tenemos y que debemos cultivar es en conocer a Dios. Cuando el Señor cuando empezamos a leer el capítulo 1 de Génesis y vemos cómo el Señor hace las cosas, nos damos cuenta que Él hace en orden, que Él toma un día para hacer cada cosa y que la misma ciencia nos muestra cuando hacen esas pruebas de carbón, todas esas pruebas que se utilizan para conocer el tiempo de la existencia de los objetos, nos damos cuenta del orden del Señor, porque Él primero lo que hace, en el orden que está en Génesis, voy a leer acá, Él primero hace la luz, luego hace el cielo, luego hace la tierra y cuando hace la tierra hace todo lo que son las plantas, los árboles, lo que da semilla. Después de que Él hace eso, Él hace primero que todo los seres acuáticos. Después de que hace los seres acuáticos, hace los volátiles. En cuanto a los seres vivos, por último hace a los terrestres y al final al ser humano. Entonces mire que la misma ciencia nos demuestra el orden del Señor. Cuando nos miramos de pronto algo sobre el espacio, en su inmensidad, en su grandeza, uno puede pensar, Señor, pero ¿para qué esto tan grande, esto tan vasto? Unas distancias, hermano, que el hombre en su capacidad, los astrofísicos y todas estas personas que dedican su tiempo para estudiar el espacio, las distancias que hay del planeta Tierra a otras estrellas son tan grandes que las han cambiado, ya no dicen la cantidad de ceros que tienen en kilometraje, sino que lo ponen en años luz. Un año luz equivale a 9 billones, a 9 billones de kilómetros. Imagínense, 9 billones de kilómetros es un año luz. Y viendo un documental, hermanos, escuchaba que hay una galaxia que está a 1250 años luz. Imagínese esa grandeza del espacio. Y que Dios tiene todo controlado y bajo su dominio. Que la escritura nos habla de unos misterios. Y aquí hay uno muy importante que está aquí en Génesis. Dice, capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hasta ahí, mire que él está diciendo que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra abismo acá en la escritura tiene dos significados, el significado espiritual y el significado material, físico, el que nos compete a nosotros. Porque cuando el Señor se topa con el endemoniado de Garadeno, nosotros leemos que los demonios le dicen que no los lance al abismo. Y cuando miramos en el libro de Apocalipsis, ahí aparece mucho la palabra abismo, porque dicen que hay un ángel que está guardando el abismo. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Porque de todas maneras, hermanos, lo que nosotros más tenemos que tener esperanza y confianza es en estar con Jesús. Y que pase lo que tenga que pasar, hermanos, porque nosotros no tenemos potestad sobre nada. Y lo que más prudente nosotros podemos hacer es velar y orar para no entrar en tentación, porque no sabemos lo que nos va a traer el futuro. Siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre pensar en el bien. Nos va a ir bien, vamos a ganar, tenemos salud, el Señor nos guarda, nos ampara, todo lo como dice la Escritura, pensar en lo bueno, dar gracias al Señor creyendo que recibiremos lo que pedimos. Pero hermanos, Él a nosotros nos está diciendo
que la fe se va a probar. Tarde o temprano la fe de nosotros se va a probar a fin de que usted y yo produzcamos esperanza con el motivo de estar firmes en la venida del Señor, hermanos. Porque la Escritura habla de la bendición de aquellos que tienen esperanza en Dios. Miremos como dice acá en Apocalipsis 9:11. Dice, Apocalipsis 9, verso 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Pero si nosotros leemos el verso anterior, está describiendo unos espíritus malos que van a venir sobre la tierra, unos demonios, mejor dicho, y que están al mando del espíritu del abismo. Mire cómo dice. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y hay otras citas bíblicas, hermano, que hablan sobre el abismo que se relaciona con los demonios. Y que nosotros no entendemos eso, hermanos. Y que eso es algo que está en la Biblia, pero que muestra la soberanía del Señor. Cómo Él viene y separa la tiniebla de la luz. Y todo está sometido a su potestad, a su majestad, a su gloria, a su hermosura, a su poder, a su sabiduría, a su victoria, hermanos, y que esa es la vida nuestra, mis amados, y que de pronto a veces se parece muy repetitiva a las enseñanzas, pero realmente nosotros necesitamos convencernos que nosotros necesitamos ser probados y que nosotros no podemos tener temor a lo que realmente es necesario. Porque uno dice, ay, qué miedo, una prueba bien brava, Dios mío, que el Señor me guarde de las pruebas. Pero es que la prueba, hermanos, sinceramente, jamás en el amor que Dios nos tiene, nos va a poner a vivir algo que no seamos capaces de sobrellevar. Porque Él lo dice, hermanos. Él no pone cargas que no podamos llevar. Y si nosotros, hermano, mire qué belleza esto que yo vi. Hay, hay unos nidos de unas golondrinas, que eso queda cerca del mar Mediterráneo. Son unas golondrinas que construyen unos nidos con una arena muy fina y con la saliva de estas golondrinas. Entonces, ellas en unas cuevas muy altas hacen sus nidos. Y cada nido, hermano, lo pagan aproximadamente a $1,000. O sea, un nido vale 1 millón, casi 2 millones de pesos. Y las personas tienen que hacer las escaleras porque no hay escaleras tan grandes que suban allá. Pero esas personas, por el conocimiento de la paga que van a recibir a ese esfuerzo, lo hacen. Las alturas son muy altas, pero ellos dicen, ellos mientras que van subiendo, van pensando en qué van a hacer con el dinero. O sea, no ponen la mente en la dificultad de subir allá a coger los nidos. Ellos ponen la mente en lo que van a hacer con el dinero. Van en la esperanza de que no solo se encuentren 2 o 3 nidos, sino que ahí seguidito puedan encontrar varios. Es un trabajo en equipo, porque abajo hay quien tenga la escalera, hay quien reciba lo que él está enviando, y la mente, hermanos, porque ese es un asunto muy importante. La mente, hermanos. Miremos como dice Romanos 14. Hablando del asunto de los abismos, hermanos, cuando hubo el diluvio, la escritura dice que se abrieron los abismos de las aguas. Pero hermano, el ejemplo de lo que leímos del abismo es porque nosotros estamos invitados a algo muy fantástico, algo muy maravilloso, algo muy glorioso, algo único. Nuestra salvación, estar con Dios siempre. Para mí es muy maravilloso saber, hermanos, que la luz de Cristo nos va a cubrir, que allá no va a haber sol, o sea, cómo será el de resplandeciente, que todo lo va a iluminar, que nosotros lo vamos a poder ver, que vamos a disfrutar siempre, que no vamos a volver a sufrir, no vamos a volver a escuchar malas noticias, no nos van a defraudar. Hermanos, ¿cómo vamos a decir que el Evangelio es difícil si la Biblia jamás lo ha dicho ningún apóstol, hermanos? Realmente yo nunca he leído ahí, yo realmente llevo muchos años por la misericordia del Señor y sí sé que yo tengo que ser esforzada. Eso sí yo lo sé. Que el perezoso
se le dificulta, al incrédulo se le dificulta, al que ama el mundo se le dificulta, al que no conoce se le dificulta, porque no sabe, no sabe. Mire como dice acá en Romanos, y que el Señor tenga piedad de todos nosotros, hermano, por lo que nosotros no sabemos qué va a pasar. Para mí, en todos los años que yo he caminado con el Señor, por la misericordia de Él y que Él tenga piedad de mí, a mí lo que me parece es que yo tengo que ser esforzada, que todos debemos ser esforzados como lo hizo Daniel. Daniel no solamente propuso en el corazón no contaminarse con la comida del Señor, sino él también propuso en el corazón conocer a Dios. Mire, él lo decide, es algo que uno decide. Yo quiero estar con Dios siempre. Yo quiero vivir para el Señor y eso cada persona es lo que pide. Y lo que uno más tiene que pedir es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque hermanos, el ejemplo de estas personas que van por esas golondrinas, ellos no ponen la mente en el esfuerzo ni el sufrimiento. Ellos ponen la mente en lo que les van a, lo que van, les van a, lo que van a ganar. Como decía Job, acordémonos que una vez lo leíamos en un devocional. ¿Qué galardón me daría Dios si yo mirara a una virgen? ¿Qué galardón me daría? Por los galardones, por los premios. Muchos hombres en la antigüedad se esforzaban porque conocían. Cuando nosotros conocemos que el autor de tanta grandeza, el autor de la victoria, que Él está sobre la tierra, sobre los gobiernos, y que Él muy claramente dice que Él hace justicia y juicio en las naciones, que Él también castiga a las naciones, y que Él no es como nosotros por emoción, sino por justicia, y que Abraham fue el padre de la fe porque creyó, por la justicia que manifestó Abraham a creer a Dios, y que Noé fue pregonero de justicia, condenando al mundo por la fe que él tenía. Fue por la fe que estos hombres que tuvieron, hermanos, fue que alcanzaron gracia ante el Señor, porque el reino de los cielos es justicia. Y cuando nosotros creemos, y sabe, hermanos, nosotros podemos creer en Dios al mirar la naturaleza, porque es que las obras de la naturaleza son increíbles. Hay cosas que uno mira que dice, yo no puedo creer esto, pero existe. Y si existe y yo lo veo, ¿cómo no voy a creer en el poder de Dios, hermanos? Que el Señor nos ilumine y nos ayude para que produzcamos con mucho gusto esa esperanza que nunca nos va a defraudar, esa esperanza, hermanos, que hasta la muerte nos va a acompañar, esa esperanza que no la tenemos que ver, esa esperanza que no nos la van a probar, sino que la vamos a producir con gozo, porque la necesitamos. Mire, hermanos, como dice acá Romanos 14, en el verso 14, dice acá: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para el que piensa, es lo que cada uno piensa. Aquí mismo en Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si usted piensa que el Evangelio es duro, así es. Si usted cree, hermano, y yo, hermanos, que las cosas en Cristo son difíciles, así van a ser, porque Él está aclarando cada uno en lo que usted piensa, cada uno en lo que usted cree. Pero si usted se pone a mirar las obras del Señor, usted cree y soporta, porque mire, hermanos, úteros, cerebros, rodillas, dinero, empleos, todo es del Señor. Todo, todo, todo. Y si en una prueba Él quiere que se pase una situación, tenga usted en su mente y en su corazón: voy a producir la esperanza que nunca me va a defraudar, aunque los montes sean removidos al fondo de la mar. Mire qué belleza, hermano, mire qué sabiduría del Señor tan lindo. Mientras que uno se sienta agobiado y triste por la prueba, el Espíritu está produciendo una esperanza divina, hermanos. Diga usted y yo, si no necesitamos esperanza, hermanitos. ¿Cómo no vamos a amar y a bendecir a Dios en los momentos de prueba si Él mismo está diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria, mis amados? Necesitamos tener esperanza para hablarle a los otros. Cada uno como cree, así va a ser.
porque Él muy claramente dice, la fe es tan poderosa, hermanos, que si usted cree que en Cristo es más que vencedor, y yo, así será. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que amemos con un entendimiento mayor la prueba. Queremos estar con el Señor. Padre, te damos gracias por enseñarnos, Señor. Nosotros queremos tener esperanza y escrito está que la esperanza, Señor, se produce por medio de la prueba, la tribulación, las situaciones inesperadas. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti, para que, enamorados de tu grandeza, de tu majestad, de tu belleza, ni cuenta nos demos, Señor, porque estamos envueltos de tu cariño, de tu ternura, de tus obras maravillosas, que pasamos la prueba, se produjo la esperanza y marchamos juntos en Cristo Jesús. Señor, bendícenos, Padre Santo, dándonos, como dice la Escritura, ese entendimiento, el entendimiento de saber a cuál fue la esperanza que nos llamaron, porque eso es lo que nosotros necesitamos, Señor, conocer la esperanza a la que fuimos llamados en Cristo Jesús, a contemplar tu hermosura, a disfrutar de tu santidad, a gozar de tus triunfos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga.